Y cambiando radicalmente de tema, Arturo, estamos Sí, con el abogado Horacio Fialaire en este caso. Concretamente, vamos a remontarnos a la ciudad de Luque para bien, ilustrar de alguna forma. Estamos hablando del caso Ramón González Dar. Ramón, sí, sí, Ramón Ramón González González Dar. de RGD. RGD. ¿Por qué? Porque hoy estuvieron hablando con el abogado de este señor en cuarto intermedio y obviamente él es el abogado de uno de los que inició el proceso, el señor Aquino. Concretamente era por denuncia falsa en el caso de él. Bueno, antes que nada, abogado, buenas tardes. Con mucha paciencia estamos tratando de introducir el tema porque estamos, de hecho, en la difusión y en el análisis de otro caso, pero obviamente que queremos escuchar también su posición, porque ya conversó aquí en PDS justamente el abogado Mario Aníbal Eliseche en torno a la causa Ramón González Daer. Buenas tardes, ¿cómo está, doctor? Buenas tardes, ¿cómo están? Le decimos que bien. Le Le decimos que bien. le decimos, por acá estamos bien igual, aunque se cortó la comunicación, ¿verdad? Y eso es elocuente. Horacio Y Fialaire. sí, Fialaire en este caso que representa al señor Aquino. Ujú. En una de las tantas. Hola, Sí, señor, ahora se sí. corta, sí. Bueno, Sí, se nos cortó la comunicación, se abogado, y cortó, queríamos sí. escuchar obviamente su posición en torno a esto que hoy justamente sostenía y manifestaba el abogado Mario Aníbal Eliseche Baudo en uno de los programas de aquí de PDS. Sí. Bueno, no sé, en definitiva, el tribunal da la arresto domiciliario, ya que la prisión preventiva no se puede, por el artículo 238, si no me equivoco, es que habla de las personas mayores de 70 años. Ujú. Pero en cuanto al arresto domiciliario, corresponde ya que, si bien es cierto, como dice el doctor, se presume inocencia, pero en este caso ya está condenado. Imagínense que la prisión preventiva se da en imputados, no en condenados. Es decir, cuando es un delito o un crimen, en los casos de los crímenes, que son penas mayores a 5 años, y la expectativa de pena es elevada, se les da prisión preventiva o arresto domiciliario en su defecto y son mayores de 70 años. Ujú. Entonces no se está violando ninguna precepto constitucional, ni derechos humanos, ni nada por el estilo, puesto que ya está condenado a 15 años. Y 15 años es una cifra considerable, más que considerable, ¿sí? Puesto que ya, bueno, digamos que todavía se presume su inocencia porque está en apelación, pero tiene una condena en primera instancia por un tribunal, a lo cual lo ha condenado a 15 años. Al margen de esa condena, y voy a repetir, no está firme, tiene otra causa más, que es el tema de los cheques, de los robos de los cheques, que también está imputado por esa causa. Y Como también conlleva instigador, en una calidad de condena. instigador, ¿verdad? Solamente hacer la salvedad, ¿verdad? Instigador. Bueno, instigador, sí, digamos que instigador o autor, creo que también como autor morado, lo puedo decir, yo no recuerdo bien. Pero está Instigador que imputado. yo recuerde según No, no. Ujú. Ok, instigador, pero está imputado y también conlleva una pena. Amén de esta también que está imputado por denuncia falsa. Es decir, que tiene una expectativa mayor de 15 años, mayor de lo que ya lo han condenado. Y voy a repetir, no está firme, pero tiene una condena y se presume que va a tener que cumplir esa condena. Lo mismo que el que comete un homicidio, se presume que está sospechado, indiciado o está investigado, tiene prisión preventiva. ¿Por qué? Porque la expectativa de pena de homicidio doloso es hasta 25 años, ¿verdad? Entonces, en este caso lo mismo. Él tiene ya una condena de 15 años, más 2 delitos más por los cuales está imputado. Y la expectativa de pena es muy alta. Por lo tanto, le corresponde el arresto de homicidio. Aparte de eso, también hay periodo de fuga por la expectativa de pena y periodo de obstrucción a la justicia, que ya está demostrado con la instigación a los robos de los cheques, que inclusive se han encontrado en el allanamiento de su casa. Es decir, no es que es un santo como lo quiere
pintar el doctor Leticia Baudo, y que es una pobre persona que hay que tener en cuenta los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá el señor González Dáaz hubiera tenido en cuenta los derechos humanos y todo lo que invoca ahora con la gente que ha perdido absolutamente todo. Entonces, no es procedente que diría que no le corresponde. Sí, por ley le corresponde el arresto domiciliario. De hecho, le corresponde. En cuanto a la garantía o en cuanto a los 250 millones de fianza, pero es un problema también que tiene que resolver el tribunal. Pero no es que se contraponen. Hay fallos en los cuales también han sido impuestas una garantía, una fianza y aparte también un arresto domiciliario. Y el otro problema que hay también con el arresto domiciliario es que no es que tenga hoy, por ejemplo, una tobillera o una pulsera que no puede salir. Ustedes saben perfectamente bien que la vigilancia policial es aleatoria. Es decir, que tampoco está garantizado que él no se va a escapar o evadir. Puesto que es un arresto domiciliario. Y no es ni siquiera con custodia policial. O sea, la custodia policial es aleatoria. Es cierto que si él viola ese arresto domiciliario, sí va a poder ir a prisión preventiva. O cumplir el arresto en otra parte. Pero sí, vamos a ser concretos. Corresponde, ¿por qué? Porque tiene expectativa de pena alta, muy alta, y nuestro código habla de peligro de fuga, y eso es peligro de fuga, y el otro precepto legal es obstrucción a la justicia. Y está más que comprobado que obstruyó a la justicia, puesto que han desaparecido cheques que han sido encontrados que no tienen su casa. Y está imputado por instigador, usted mismo lo dijo. Entonces, no es que no existe peligro de obstrucción a la justicia. Y esos dos elementos son los elementos que se utilizan para dar medidas sustitutivas a la prisión preventiva o en este caso el arresto domiciliario. Pero no se está violando ningún precepto constitucional y ni absolutamente nada de los derechos humanos del Pacto de San José de Costa Rica. Muy por el contrario, porque habría que tener en cuenta todos los juicios que de acá en más va a tener que soportar el señor Ramón González Dáaz. Al margen de esto que, doctor, al margen de esto que usted está planteando, ¿verdad? Que es claramente también lo que ustedes sostienen en representación del señor Aquino, concretamente lo que el abogado cuestiona es justamente algunos errores procesales. Él mismo decía que obviamente esta denuncia debería ser desestimada porque no fue incluso notificada al denunciante. Bueno, estos aspectos, ¿cómo ustedes los estarían refutando de alguna forma? Bueno, en primer lugar, esta fue una denuncia hecha ante el Ministerio Público que la hizo su abogada Emma González. El agente fiscal Oscar Delfino desestimó la denuncia y la juez de garantía Clara Ruiz Díaz fue la que también sacó la resolución por la cual se desestima la denuncia. Yo no sé, realmente no sé, nosotros nos notificamos, nos dimos por notificados, y el agente fiscal debería haber notificado, no sé si lo hizo o no lo hizo, pero no obstante, no lo hizo, y no se discute eso porque ellos mismos en su momento deberían haber planteado la realidad, pero actualmente ahora que ya está en curso, ya han contestado, ya han hecho incidentes de falta de acción y han sido rechazados, y en ese incidente de falta de acción estaba transcrita prácticamente la estimación de la denuncia por parte de la juez y por parte de la agente fiscal, es subsanable. Es decir, ellos ya se dieron por notificados y ya están notificados. Ya está prescrita ya si es que hubo un error, pues yo no lo sé, es un error que ya se subsanó, porque si ellos hacen un incidente de falta de acción transcribiendo la resolución de la juez y la resolución y el dictamen fiscal, evidentemente están notificados de eso. Por lo tanto, es subsanable, no es que no sea subsanable. Y con respecto a la acción de inconstitucionalidad que plantearon también, considerando que la resolución del tribunal también establece no solo el arresto domiciliario, sino el pago de una fianza, abogado también. ¿El qué artículo invoca? Que yo ni me acuerdo qué artículo invocó, el 240. ¿Cuál es el artículo que invocó? No recuerdo. En definitiva, es el criterio del 259 puede ser. El 259.
espérense un momento, hay criterios y criterios, cada tribunal tiene su criterio. Hay varios casos en los cuales ha pasado esto, o sea, este sea el primero. Evidentemente, al tener arresto domiciliario también no es como prisión preventiva. O sea, el arresto domiciliario, debo repetir, tiene aleatoriamente la policía puede pasar, pero está en su casa, está bien. Si lo viola, quizás le den prisión preventiva, pero en definitiva a mi criterio, tiene que tener una fianza, una caución, ¿verdad? Uh-huh. El 259 dice la cancelación de las cauciones. La caución será cancelada y devuelta a los bienes afectados siempre que no hayan sido ejecutados con anterioridad. Cuando el diputado se ha puesto en prisión preventiva o arresto domiciliario, es lo que dice él, cuando se revoca la decisión y se impuso la caución, cuando por resolución firme se absuelve, bla, 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 bla. Bueno, hay criterios que dicen que cuando es arresto domiciliario, también debe tener una fianza, una caución real o monetaria, por si se llega a escapar. Y cuando el peligro de fuga es más que evidente. Y nosotros estimamos que es un peligro de fuga. Pero no obstante, si hizo la acción de inconstitucionalidad, la Corte va a tener que decidir si procede o no procede. A mí lo que más me interesa es realmente tiene que proceder el arresto domiciliario, o mejor dicho, la prisión preventiva, y en este caso hacer mayor de edad, el arresto domiciliario. Uh-huh. La caución a mí me tiene sin cuidado. Eso lo va a decidir la Corte en su momento y va a decir si se ajusta a derecho o no se ajusta a derecho. Pero sí lo que se ajusta a derecho, y no me cabe la menor duda, es el arresto domiciliario. Uh-huh. La caución es algo que es para el Estado, no es para la contraparte, por la parte afectada, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué acciones van a tomar ustedes en base a estas declaraciones concretas y bueno, a lo que ya anticipa también así el abogado del señor Ramón González, doctor? Mire, yo creo que está bien claro. O sea, acciones, yo no voy a tomar ninguna acción porque cada uno tiene de decir o hacer lo que crea conveniente. Uh-huh. Ahora, yo creo que la opinión pública ya está más que convencida de cómo es el accionar o cómo era el accionar del señor Ramón González Gaer. Estamos hablando de dos hermanos, uno, el ex senador Oscar González Gaer, que falleció desgraciadamente, pero que fue condenado también, y su hijo también fue condenado, ¿no es cierto?, por tráfico de influencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y que se confirmó la condena, tanto del hijo del ex Oscar González Gaer, donde había tráfico de influencias, donde manejaban el consejo de la magistratura, donde manejaban el jurado de enjuiciamientos, y está aprobado y condenado, firme. Bueno, entonces no estamos hablando de alguien que se presume. Yo puedo presumir, pero tengo indicios más que suficientes como para saber que realmente sí va a ser condenado. Y ya tiene una condena de 15 años el señor Ramón, y ya tiene una condena su hijo también, por lo mismo, ¿verdad? Entonces, no es que, o sea, es como querer defender algo indefendible. Como la vez pasada que dijo, bueno, nadie le pone un cuchillo en el cuello para que tome dinero prestado. Con eso lo que tiene justificar es la usura. Uh-huh. Y eso me parece que es improcedente, ¿no? Es como que un narco, se agarra un narco y dice, nadie obliga a comprar cocaína. Entonces, que no es narcotraficante el que vende. Y eso es lo mismo. Mire, nadie obliga a que le pese dinero, pero tampoco la usura está penada por la ley. Y el dinero está penado por la ley. Y la extorsión está penada. Y la estafa está penada también. Entonces, no tergiversemos las cosas y no querramos pintar al señor González Gaer como un santo, porque estoy segurísimo que no lo es. Y lo voy a repetir, ya tiene una cosa por un tribunal. Uh-huh. No es algo que se presume que quizás haya cometido. Yo creo que las presunciones son muy elevadas, ¿no? Sí. Y los elementos de convicción son más que suficientes. Uh-huh. Debo repetir, él está esgrimiendo que no corresponde al arresto domiciliario. Y el pedido de fuga, y la obstrucción a la justicia, y los robos de los cheques. ¿Qué fue todo eso? ¿Eso no fue obstrucción a la justicia? Uh-huh.
Bueno, Bueno, doctor. yo creo que está bien, interpuso un recurso de constitucionalidad y lo va a resolver la Corte, si es procedente o no es procedente. Ujú. A mí, le voy a repetir, sinceramente, no me importan los 250 millones si no corresponde, no corresponderá, pero sí corresponde, y segurísimo, el arresto domiciliario, porque hay peligro de fuga y hay peligro de obstrucción a la justicia. Y esos dos elementos son justamente lo que hace que se puedan dar medidas sustitutivas a la prisión preventiva o en este caso el arresto domiciliario. Bueno, insisten entonces ustedes con eso, doctor, y es un poco lo que queda claro, ¿verdad? Con que este señor debe continuar con las medidas, básicamente. Básicamente eso. Para mí tiene que tener las medidas. Es más, hicieron inclusive un incidente de falta de acción que lo han perdido, ahora la Cámara no le da la razón. Es decir, un incidente de falta de acción contra la que ella decida que somos nosotros. Y lo ha perdido con costas en la Cámara, ¿verdad? El jugador lo rechazó y después la Cámara también lo rechazó. ¿Sí? Porque decía que tampoco teníamos acción porque tampoco era víctima mi cliente. ¿Cómo que no era víctima? Es víctima porque bien claro el artículo te dice, el que utilizaba la justicia para perjudicar a otro con una denuncia falsa, y ese otro ¿qué es? Es una víctima, no es una figura decorativa. Y definamos que lo que es víctima, busquemos en el diccionario qué significa víctima y te vas a dar cuenta que es víctima. Es más, el diccionario penal mismo lo dice. Entonces, están queriendo tergiversar todos los hechos. Y no es así. Hay que objetividad, hay que tener criterio, ser objetivo. Todos tenemos derecho a una defensa, pero todos tenemos derecho a ejercer una defensa sin tergiversar las cosas y sin ser más o menos objetivos. Aparte, la opinión pública, como le digo, ya sabe perfectamente bien qué es lo que sucedió con este señor y cómo accionaba este señor. Y cada día van apareciendo más personas que están denunciando hechos contra esta persona. Y eso es cierto, eso es un hecho, que nadie lo puede cambiar. Es el elemento de nuestra defensa, ¿no? Bueno, doctor, nosotros le agradecemos mucho el tiempo y obviamente el detalle de la posición de ustedes, ¿verdad? Porque de hecho es lo que corresponde, Arturo, ya que habló una de las partes, ¿verdad? Sí. No, además la conducta del señor González Daer no precisamente muestra su voluntad en someterse a los mandatos de la justicia. Cuando hubo una orden de detención, hubo un allanamiento a su casa, desapareció, no estaba en su casa. Después se presentó en realidad fue directamente al Palacio a presentarse cuando un juez ya lo esperaba con una audiencia prefijada antes de que el tipo se dé por detenido, por ejemplo, ¿verdad? Pero por supuesto. O sea que no demostró un sometimiento pleno a la justicia. Siempre buscó evadir. No, ya fue el juez Enrique Sanabria y se la denuncia en la fiscalía, que está la abogada Luz Guerrero, el día número 12, y está denunciado por prevaricato. También está denunciada la abogada Jennifer Infran, la juez de garantías número 1 de Luque, y también está denunciada por persecución de inocentes la fiscal Sonia Pereira, la unidad número 2 de Luque. Pero estas denuncias se han hecho ante el Ministerio Público y ya la fiscal general asignó a los agentes fiscales para que investigaran este tipo de denuncias. Y también ustedes saben, el jurado de inquisición de magistrados también ha resuelto que va a investigar a las 300 y pico de denuncias que hizo el señor Ramón González Daer contra gente, ¿no? Imagínense que cuando me toca presentar testigos por la denuncia que hizo contra Epifanio Rojas, yo presenté 300 testigos que eran los 300 denunciados del señor Ramón González Daer. ¿Y saben qué hizo el juzgado y qué hizo la fiscal? Me lo rechazan por improcedente. Digo, ¿por qué por improcedente? Pues son otras causas. Digo, no, yo acá quiero demostrar que no es víctima, sino victimario. Y me lo rechazan a todos. 300. Así actuaban. Entonces, que ahora se haga el angelito que nunca hizo nada y que encima el abogado defensor diga nadie le puso un cuchillo en la garganta para poder aceptar el dinero, es querer justificar la usura, ¿o no es así?
Bueno, yo puedo entender que lo defienda, eso es su rol, porque es su abogado defensor, Claro. pero de ahí a querer justificar la usura es otra cosa. Eso es lo que me parece, ¿no? Sí, señor. Doctor, le agradecemos una vez más el tiempo y las explicaciones. Muy amable como siempre y bueno, me imagino que va a seguir muy atento a lo que surja en este proceso concretamente que enfrenta el señor Ramón González Daer. Ok, muchísimas gracias por el espacio. No tiene por qué. Te informó PDS Radio TV Digital.